Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Y pues, me siento tan emocionado de empezar a compartir esta hermosa carta, la carta de Santiago. Yo quiero que abran sus Biblias en la carta de Santiago, por favor, hermanos. La carta de Santiago es una de las cartas de muy importancia para el cristianismo de hoy en día. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque la carta de Santiago se enfoca en valores éticos, de práctica, ¿verdad? ¿Cuál parece que hoy en día no hay una diferencia entre personas del mundo y personas de la iglesia? Y eso no me estoy refiriendo a la forma de vestir, no me estoy refiriendo a la forma de otras cosas, sino estoy refiriendo a la práctica de lo que él dice ser, ¿verdad? Me refiero a la práctica de su cristianismo. Parece ser que el mundo está impactando la iglesia, en vez de que la iglesia impacte el mundo. Parece que nos estamos uniendo con el mundo así. Por ejemplo, si metemos una rana a un bote de agua y le prendemos fuego, la rana se aclimata al calor que le pongas. Y parece que el cristianismo va por ese lado. Hermanos, por eso es tan importante que nosotros entendamos, y nos va a ayudar de grande importancia para nuestra vida la carta de Santiago. Pero primeramente quiero hablar de datos generales de esta carta. ¿Verdad? Santiago. ¿Qué es Santiago? Muchos argumentan que hay 6 Santiagos. Otros dicen que hay 4 Santiagos en la Escritura. Otros dicen que hay 3. Pero ya viendo algunos comentaristas, expertos, y lo que uno busca, podemos darles que hay entre 3 y 4 Santiagos. Uno lo podemos ver es el hijo de Zebedeo, y hermano de Juan, a los que Cristo les llamó por sobrenombre los hijos del trueno. Esto lo podemos ver en Marcos 3:17. Vamos a verlo en Marcos 3:17. Me quiero ir un poquito a prisa para que nosotros, la misma escritura, nos dé esta luz. Marcos 3:17. Sí, Marcos 3:17. Voy rápidamente a esta cita. Marcos 3:17 dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es hijos del trueno. Y también hay otro Jacobo, ¿verdad? También quiero decir que Santiago y Jacobo es el mismo nombre, ¿sí? Para que no nos confundamos. Santiago y Jacobo es el mismo nombre. Jacobo es una forma en el lenguaje hebreo, es Jacobo, ¿verdad? Y Santiago es en la forma como griega o latina también de la misma derivado de la palabra. Ahora, otro Santiago que podemos ver es el hijo de Alfeo, llamado el menor. En Mateo 10:3, ahí también lo podemos ver. El padre de un apóstol llamado Judas, también lo podemos ver en Lucas 6:16. Y el otro, podemos ver el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que lo podemos ver en Mateo 13:55. Vemos que en los primeros, en Jacobo, el hermano de Juan, él fue asesinado en el año 44, ¿verdad? Esto lo registra el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 2. De los otros 2 Jacobos, el hijo de Alfeo, el llamado el menor, no habla mucho la Biblia. Y del otro que se dice que es el padre del apóstol Judas, ¿verdad? Tampoco habla mucho de la escritura de él, pero del que sí habla completamente la escritura es de Santiago o de Jacobo, el hermano del Señor. Y este es el autor de la carta.
el hermano o medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Estos datos son algo importantes, a lo mejor para muchos dice, bueno, es mucho historia o no sé, pero yo creo que para entender el pensamiento del autor de una carta o de un libro bíblico, debemos de ver su contexto, debemos de ver qué nos habla la Biblia de él, tenemos que ver qué estaba pensando, qué estaba viviendo el autor, para nosotros comprender lo que él nos va a hablar en sus demás temas. Entonces, para nosotros, eso va a ser de muy gran ayuda, ¿verdad? Podemos ver que Jacobo, ¿verdad?, no creía durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él no creyó en Jesucristo, ¿verdad? Pero él tuvo una revelación especial del Cristo resucitado. Lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Ahora, ¿en qué año se escribió esta carta? ¿Verdad? Aquí hay dos posturas, dos opiniones en los años que se escribió esta carta. Muchos aproximan desde el año 44 al año 49 después de Jesucristo. Otros dicen que del año 48 al 58. Pero los expertos y aún el historiador Flavio Josefo, ¿verdad?, avalan o sustentan la opinión de que se escribió entre los años 44 y 49 después de Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo lo saca? Por el lenguaje que Santiago usa en el Concilio de Jerusalén, ¿verdad? El lenguaje que usaba en ese tiempo y cómo está a la par de las expresiones de Santiago, ¿sí? Entonces vamos a poner entre 44 después de Cristo y 49 fue escrita. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta carta? Esta carta su propósito es muy importante. El propósito de esta carta es el crecimiento espiritual y la sensibilidad del cristiano para las relaciones y la demostración del cristianismo. Como dice el comentarista Vernon McGee, ¿verdad?, hay dos versículos en la carta que hacen el tema central de esta carta. Eso sí los vamos a ver. Vamos a Santiago 1:22. Santiago 1:22, por favor. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿verdad?, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra. Ese es el primero versículo clave o la idea principal de la carta. Y Santiago 2:20, ¿verdad?, nos habla también del mismo tema. 2:20 dice a forma de pregunta, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Vamos a ver más adelante qué significa este versículo, ¿verdad? Porque aún Martín Lutero desechó esta carta por haber leído esta expresión, pero vamos a hablar de ello más adelante. Hermanos, entonces el propósito de esta carta, las intenciones que tenía Santiago para esta carta, era para que el cristianismo o los hermanos cristianos demostraran su cristianismo en su vida propia. Es una carta práctica, como decíamos la semana pasada. Esta palabra práctica es una palabra que es alguien que pone en acción, ¿sí? Alguien que se pone a hacer. Entonces, el tema de esta carta es simplemente ser hacedores de la palabra, ser hacedores del mandato de Dios, ser hacedores de lo que Cristo nos está hablando en su palabra, ¿sí? Entonces, ¿conocen el dicho del dicho al hecho? ¿Hay mucho trecho? ¿Verdad? Pues Santiago dijo que no sea así. Del dicho al hecho no debe de haber mucho trecho. Del dicho al hecho tiene que haber solamente un paso. En otras palabras,
Este es el propósito de la carta a Santiago, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? A manera de dato, muchos argumentan que esta carta se escribió para refutar al apóstol Pablo o para ayudar a moldear la enseñanza del apóstol Pablo. Pero viendo las fechas en las que se escribieron, por ejemplo, la primera carta que el apóstol Pablo escribió fue la carta a los tesalonicenses, que fue escrita entre el 49 después de Cristo y 50 después de Cristo. Y si vemos la fecha en que se escribió Santiago, fue la primera carta o el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, no pudo haberse escrito para refutar la enseñanza de la justificación por la fe, que era lo que Martín Lutero discutía a través de esta carta. Aún la nombró la carta de paja, ¿sí? Porque él no entendió los argumentos de Santiago. Ahora, ¿habla de doctrina Santiago? ¿Hablará de doctrina? Yo creo que en un sentido sí habla de doctrina. ¿Sí? Sí habla de doctrina. ¿Por qué? Vamos a Tito capítulo 2. ¿Sí? Vamos a Tito capítulo 2. Y vamos a ver por qué sí Santiago habla de doctrina. Dice Santiago capítulo 2, Tito capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Fíjese bien, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden a todos los que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor Salvador. Entonces, habla de doctrina, no para debatir una falsa enseñanza, ¿sí? Habla de doctrina, pero en tu vida propia. ¿Sí? ¿Lo podemos ver? Habla lo que está conforme a la sana doctrina, que sean esto, que sea lo otro, etcétera, etcétera. Es la vida práctica en ti, es lo que va a adornar la doctrina que tú prediques. Ese es uno de los propósitos que Santiago, ¿verdad?, tenía en mente para escribir su carta. ¿Sí? Este era el de los propósitos. Y entonces, ahora sí entramos a la carta, y quiero que me acompañen a Santiago capítulo 1, por favor. Y dice, Santiago, ¿verdad? Ya vimos quién es Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Vamos a notar una cosa muy importante en este primer versículo. Santiago, al ser hermano de nuestro Señor Jesucristo, no se presenta como, pues yo soy el hermano del Señor, ¿verdad? Yo soy el hermano. Porque muchos de nosotros, o muchas personas, créanme que tenemos esta actitud, que conocemos a alguien de gran posición y queremos que nosotros se sepa. Pero fíjense lo que dice Santiago, siervo de Dios. ¿Sí? Él sabía que aparte de ser su hermano, él era un siervo de Jesucristo. Vamos a ver otro punto más adelante. Ahora, ¿qué significa esta palabra siervo? Es del griego, viene de la palabra griega doulos, que significa esclavo.
uno que está en servidumbre o uno que se entrega a otro. Igual Pablo lo usa en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, también lo usa de esa manera, pero el término no lo usa en el griego, lo traducen en el griego, pero usan en el sentido del hebreo. La palabra siervo en el hebreo da en el sentido de un esclavo por sí mismo. O sea, no porque yo te tomo como esclavo y tú vas a hacer lo que yo te diga y te voy a forzar y tú y el otro, ay no, pues soy esclavo, ni modo. No, el sentido hebreo es, yo soy tu esclavo, yo te quiero servir. ¿Sí? Por ejemplo, en Éxodo nos habla de que si el esclavo está a gusto con su amo, pues, él no lo va a dejar, él se va a entregar totalmente a su amo. Entonces era el sentido del cual Santiago estaba hablando de siervo. ¿Sí? Entonces, ahora entendiendo el uso de la palabra siervo, hermanos, tenemos aquí una gran enseñanza para nosotros. ¿Sí? Que nosotros, ¿verdad? Tenemos, o nosotros como siervos, o más bien, hermanos, para que mejor me entiendan, nosotros también debemos actuar como siervos de Jesucristo. No por fuerza, sino voluntariamente, por amor a Él. Dijo el apóstol Pablo, porque ahora somos esclavos por amor. Ahora somos esclavos por amor. Pero entonces ahora, si nosotros tenemos que actuar como siervos, viendo el ejemplo de Santiago, ¿qué debemos de hacer como siervos de Dios? Ahora, como siervos de Dios, debemos de entregarnos a Cristo de todo nuestro corazón. ¿Sí? Como siervos de Jesucristo, debe de ser de todo nuestro corazón. No porque tengo que cumplir con el día, no porque el pastor me dijo que tenía que hacer esto, no, bueno, eso es importante, pero sino porque tú eres un siervo de Dios. ¿Sí? Porque somos siervos de Dios por amor, no por fuerza, porque Él nos rescató. Él pagó su precio por nosotros, para rescatarnos, para comprarnos de la esclavitud del pecado. Él nos compra con su sangre de la esclavitud del pecado para servirle por amor, no por fuerza. ¿Sí? No por fuerza. Entonces nuestro deber como hijos de Dios es entregar nuestro corazón completamente al servicio de Dios. ¿Cómo? Dios te lo va a mostrar. Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Dios te va a hablar para que tú digas. Es más, Dios te lo dice en su palabra. ¿Qué tienes que hacer? Aquí está. Aquí está en la Biblia lo que tú tienes que hacer como un siervo de Jesucristo. No está en el libro de John MacArthur, no está en el libro de... a lo mejor son comentaristas, pero donde está es en la palabra de Dios. Ahí está, exactamente ahí. No busques en otro lado. Aquí está. Como dicen muchos, hermano, pues es que yo no sé en qué voy a servir. Pues que no sé qué voy a servir. Bueno, pues has buscado a Dios en su palabra, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se acomoda a tus capacidades, a lo que tus dones, para que tú puedas hacer? Miren, 1 Corintios 12 y Romanos 12 también nos habla de las capacidades, de los dones o las actividades que nosotros podemos hacer, que Dios ha puesto también en nosotros para hacer. Pero entonces, tenemos que primero tener un corazón de siervo para servir a Dios, pero de un corazón sincero, de un corazón correcto, no de fingimiento, ¿sí? Sino de un corazón que sea en verdadmente dispuesto para Dios. Ahora, como siervos también debemos de estar agradando a Dios y no hacer las cosas para agradar al hombre. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:10. Vamos a ver a Gálatas 1:10. Hay unas hojitas atrás.
Gálatas 1:10 nos dice lo siguiente. Dice, pues, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trata de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos que analizar por qué estamos haciendo la obra de Dios. Nosotros tenemos que estar analizando dentro de nosotros por qué y de qué manera estamos haciendo la obra de Dios. Fíjense lo que dice Pablo: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Ahora, esto es importante, porque muchas personas hacen las cosas para agradar a los demás. Y esto no es un siervo de Dios. Este es un siervo de a quien vas a agradar, ¿verdad? Pero necesitamos ser siervos para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Si no, es en vano que le sigamos, ¿verdad? Porque estamos caminando en nuestra carne, estamos caminando en nuestros deseos de servir al hombre. Entonces, debemos nosotros de siempre agradar a nuestro Dios. Yo conocí a una persona que todo era comedido y eso era bueno, pero siempre sus intenciones eran para quedar bien con el pastor. Y yo veía la actitud, porque cuando no estaba el pastor no hacía nada. Pero cuando estaba el pastor, él hacía todo, hasta se desvivía por hacer las cosas. Y viendo lo que dice Santiago, entonces él no era un siervo de Jesucristo, sino era un siervo de su pastor. Ahora, el pastor de pastores es nuestro Señor Jesucristo. A Él debemos de estar agradando. ¿Y qué es agradar? Pues algo que nos agrada es algo que nos conforta. Entonces, a Cristo le va a confortar que tú lo hagas por lo que Él es. Ahora, otros también quieren hacer las cosas para sacar algún provecho. A lo mejor un milagro, a lo mejor pues economía, ¿verdad? Como mucho se enseña en otras enseñanzas que se dan en otras partes, ¿verdad? Pero no, debemos de agradar a Dios por lo que Él es. Debemos de servir a Dios por lo que Él es, no por lo que Él nos va a dar, no por lo que Él va a hacer con nosotros, sino por lo que es Él. ¿Qué es nuestro Dios? El soberano, grande, poderoso, misericordioso. Hablábamos en las alabanzas hace un rato, ¿verdad? Decíamos características de Él. Por lo que Él es, nosotros debemos de servirle a Él. Ahora bien, ¿qué más como siervos de Jesucristo? También como siervos debemos someternos a la autoridad de Jesucristo. Eso va junto con pegado con el otro punto. Debemos de someternos siempre a la autoridad de Cristo. Esto es importante, de gran importancia, porque muchos nos sujetamos a otras autoridades y eso es bueno, ¿verdad? Eso es muy bueno. Pero cuando batallamos es sujetarnos a la autoridad del Señor Jesucristo. Les voy a explicar a qué me refiero. La autoridad de Jesucristo, por ejemplo, Mateo 28, id y predica. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿sí? Por tanto, esa autoridad que yo tengo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Y muchos de nosotros no queremos hacer discípulos a las naciones, ¿verdad? Entonces, no estamos bajo la autoridad de Jesucristo, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros estar sometidos a esa autoridad. ¿Qué más podemos ver de la autoridad de Jesús? Mi paz les dejo, mi paz les doy. Ok, Dios, pues bueno, vamos a hablar también de eso más adelante en otros capítulos, ¿verdad? Pero a veces nosotros no entendemos la paz que Dios nos ha dado. No entendemos la paz.
Y estamos todos, Dios, no tengo para pagar el cable, Dios, no tengo para pagar la luz, Dios, me va a pasar esto, Dios lo otro. ¿Sabes qué? Calma. Acuérdate que Dios te dio paz. Por ejemplo, ahora en esta semana me marcaron a mi celular diciendo que estaban usando mi celular para extorsionar a la gente. Yo no contesté, la que contestó fue mi esposa. Y ella se asustó. Entonces cuando ella me dijo, ¿sabes qué? Hablaron para que tu número estaba siendo usado para extorsionar y que teníamos que vernos en Soriana y que ahí te iban a mostrar la grabación, etcétera. Entonces yo me levanté, fui al baño y yo les dije, no te preocupes, le dijo, ¿sabes qué? En las noticias, esa es una técnica nueva para extorsionar a la gente. Tú no te preocupes, abandonémonos en la paz de Dios, ¿sí? Bajo la autoridad de nuestro Dios, porque estamos bajo esa autoridad de Dios, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué más como siervos de Jesucristo? Como siervos de Jesucristo debemos no exaltarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Han escuchado esta palabra de no toques al ungido del Señor? ¿Qué significará eso? Que se están exaltando, ¿verdad? Sobre muchas cosas. A veces hasta quieren rebasar a Cristo Jesús. Pero nosotros no somos más que siervos, personas que estamos dispuestos a servir. Si no es por la misericordia de Dios, no la hacemos. Pero no, a lo mejor porque tenemos mucho conocimiento, a lo mejor porque tenemos, no sé, la iglesia más grande, ¿verdad? O porque tenemos muchos dones o tenemos muchas capacidades, ¿verdad? Nos sentimos muy arriba, pero no debemos elevarnos, ¿verdad? Oh, yo soy, ¿verdad? El siervo de Dios, el ungido, el que está aquí arriba. No, ¿saben qué? Dijo Cristo que el que quiera ser grande tiene que ser el pequeño. Pero sin embargo han cambiado las cosas. Muchos quieren ser grandes, ¿verdad? Pero no quieren ser pequeños. Y Dios lo que va a bendecir es ser que tú te sientas pequeño. ¿Por qué? Porque Dios quiere que dependamos completamente de Él. Dios quiere que dependamos de Él. Y de que no dependamos de nuestra capacidad. A lo mejor muchas personas tienen elocuencia, hablan bien y dicen y hablan, pero lo hacen para ellos mismos, ¿verdad? Pero nosotros debemos hacerlos para glorificar a Dios, para que Él sea glorificado en nosotros. Entonces, el ser siervo, sigamos el ejemplo de Santiago, el ser un siervo completamente del Señor. No más. A lo mejor habrá pastores, ¿verdad? Dios los pone, habrá diáconos, habrá líderes, pero ¿saben qué? No somos más que siervos de Dios. No somos más que siervos de Dios. Y aquí vengo otra vez, el mundo entra otra vez en la iglesia. Los gobernadores, ¿cómo se sienten? Yo soy el mejor. Yo soy el mejor gobernador y aquí se hace lo que yo quiero. Y parece que dentro de la iglesia también entra este tipo de actitudes. Y si nos olvidamos nosotros que el mundo allá que se haga bolas, pero que nosotros debemos de mantenernos en la servidumbre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, ¿qué más nos dice Santiago en su primer versículo? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Nosotros debemos, hermanos, de definir a quién estamos sirviendo. ¿Sí? Santiago dice, yo soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo y no más. ¿Verdad? Lo dice con toda autoridad también. Dice, yo soy siervo de nuestro Señor. Y mírese, lo dice con tal claridad, ¿verdad?
que él entendió, Santiago, él entendió que Cristo era Dios y que Cristo era su Salvador. ¿Por qué lo digo? Porque Cristo y Santiago crecieron juntos, anduvieron juntos, su juventud juntos. Cuando empezó su ministerio, Santiago no creía en él, como dije al principio. Pero no es hasta que él se le aparece a Jacobo o a Santiago en 1 Corintios 15:7. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Santiago no creía en Cristo, aún viendo sus milagros, viendo todo lo que Cristo hizo, paró la tormenta y todo lo demás, pero él... 1 Corintios ¿qué? 15:7. 15:7, ¿sí? Fíjense lo que dice Pablo desde el 6. Después aparecen más de 500 a la vez, hablando de la resurrección, de los cuales muchos aún viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último, como un abortuvo, me apareció a mí. Entonces, Santiago tuvo un encuentro con Cristo resucitado. Y puedo ver que desde ese momento Santiago entendió que Él era su Salvador, que no nada más era su medio hermano, sino que era más, sino su Salvador, quien lo rescató. Pero él entendió a quién él iba a servir. Él entendió a quién él iba a servir. Entonces ahora nosotros también debemos de entender a quién debemos servir. Santiago se le conoce como el justo, o también se le conoce como el rodillas de camello. ¿Saben por qué? Porque él hizo un énfasis en la oración. Él era una persona llena de oración. Sus rodillas se deformaron porque él vivía de rodillas. Y porque él entendió que Cristo era lo que tenía para dar su vida. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros tenemos las rodillas deformadas? ¿Cuántos? Yo creo que ni gallos, ¿verdad? Muchos de nosotros. Bueno, tampoco no voy a decir que tiene que ser a fuerzas de rodillas, ¿verdad? Pero tomemos el ejemplo, tomemos el ejemplo de Santiago, hermanos, ¿sí? Dicen los historiadores que a él le decían de esta manera, porque era para la oración. Si alguien era un hombre de oración, era Santiago. Ahora, como les dije, nosotros debemos definir a quién estamos sirviendo. Y eso me hace pensar en una historia bíblica que vi en el Antiguo Testamento. Vamos a verla. Primera de Reyes 18, del 20 en adelante. Primera de Reyes 18 en adelante. 18:20. Primera de Reyes, primer libro de los Reyes. Capítulo 18. Versículo 20. A lo mejor alguien ya se sabe esta historia. Pero fíjense qué historia, ¿verdad?, nos ilustra el carácter del ser humano y nos ilustra a veces también nuestra personalidad. Fíjense bien, dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres.
Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escógenos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Ellos tomaron el buey y les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese entre tanto. Ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció que al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay quien lo despierte, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, para chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, lo cual le había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua, y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron, dijo aún, haciéndolo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto de la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, poned a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sión, y ahí los degolló. ¿Qué podemos ver en esta historia? Es algo bien importante, porque al principio Elías dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, alabadle, pero si Baal es Dios, adelante, vayan tras de él. Pero la mera verdad, que el pueblo no sabía ni para dónde hacerse. ¿Por qué? Porque lo vemos. Cuando Dios hace el holocausto, cuando Dios manda el fuego y destruye y quema el sacrificio y aún el agua, todo el pueblo dice, sí, Jehová es Dios, alabadle a Él. Pero hasta que no hizo eso, no entendieron que Jehová era Dios. Muchos de nosotros también estamos en esos mismos pensamientos. A veces decimos, sí, Jehová es Dios. Pero a veces, a la mera verdad,
nuestro Dios es otra cosa. ¿Sí? Y ahí vemos la historia, más adelante, nomás fueron las emociones, nadie se arrepintió, de verdad. Entonces, nadie pudo decir, somos de nuestro Dios. Jehová es Dios, sirvámosle a Dios, hasta que no consumió el holocausto. Entonces, hermanos, nosotros debemos de definir en nuestro corazón y en nuestra mente a quién estamos sirviendo. ¿Sí? O Cristo es Dios, o yo soy Dios. Muchos tienen este pensamiento. Lo voy a explicar. Bueno, sí creo en Dios, pero yo soy más importante. Mis necesidades son más importantes. Mi intelecto es más importante. Son siervos de sí mismos, porque se sirven para ellos mismos. Y no sirven a Dios. Pero ahora, cuando esto pasa, hay una situación mala y ahora sí se acuerdan de Dios, ¿verdad? Y va a consumir el cabrito y el agua, ¿verdad? Va a ser el milagro, porque Dios, por su soberanía, hace muchas cosas. Pero esto no es ser un siervo de Dios. Otros están, sí, Jehová es Dios, pero las riquezas también son mi Dios. ¿Verdad? Y claudicamos entre dos pensamientos, entre Dios, Cristo y mis riquezas. ¿Saben una cosa? Tenemos que decidirnos de quién emana la riqueza también. ¿Quién te da la oportunidad de tener dinero? Es Dios mismo. ¿Verdad? Habla Eclesiastés algo de eso, en aquel libro que Salomón escribió. Otros también son siervos de Dios, pero también su trabajo es su Dios. Y están entre dos pensamientos: Dios o mi trabajo, Dios o mi trabajo. ¿Sabes una cosa? Decídete. Otros también están bueno, sí creo en Dios, pero mis placeres llaman más la atención. Y así están muchos. Mis placeres o Dios, mis placeres o Dios. ¿Sirvo a Dios o sirvo a mi carne? ¿Sirvo a Dios? ¿Sirvo a mis placeres? Y muchos optan por servir a sus placeres. Pero dicen que conocen a Dios. Pero dicen que aman a Dios. Pero no es cierto. Ahora, tenemos que tener bien definido a quién vamos a servir. Santiago lo tenía bien definido. El apóstol Pablo lo tenía bien definido. Yo creo que todos los apóstoles y los cristianos del primer siglo tenían bien definido a quién iban a servir. Porque no cualquiera iba al Coliseo romano a morir nomás porque sí. Porque, bueno, muchos dicen que en el Coliseo romano, cuando agarraban a los cristianos, los ponían por familias, y desde el pequeño hasta el más grande. Eso es un punto de vista de algún historiador. Y sea así o no sea así, pero imagínense, estar en el ruedo y suelten los tigres o los leones. Díganme, ¿quién puede estar delante de unos leones así? Al menos que estén amaestrados, ¿verdad? Están mansitos, ¿verdad? Como los del circo. Pero así unos leones feroces como los de África, ¿quién puede estar enfrente de ellos? Nadie, porque nos comen. Segundo, ellos tenían bien definido quién era su Señor. Ellos tenían bien definido a quién iban a servir. No les importaba si iban a dar su vida en el Coliseo romano. Tú eres el Curios, Dios. Tú eres el Señor Jesús. Para ellos decir eso era la muerte. Ahora para nosotros no. Para nosotros decir, tú eres el Señor Dios, no está prohibido. Pero a lo mejor vamos a llegar en un tiempo en donde lo va a hacer. No lo sé. Pero tenemos que definir a quién vamos a servir.
Tenemos que definirlo bien en nuestro corazón y en nuestras vidas. Esto es grande e importante. Santiago dice, almas inconstantes. También lo vamos a ver más adelante. Almas inconstantes, de doble ánimo. No seamos de doble ánimo. No estemos luchando entre si voy a servir a Dios o no voy a servir a Dios. Creo que eso ya se definió cuando tú decidiste entregarle tu vida a Jesucristo. Creo que eso ya no es cuestionable. Solamente tienes que hacerlo. Dios te ha dado su espíritu para que lo puedas hacer. Y si no, fíjate dentro de ti. Si estás en la fe o no estás en la fe. Pero eso creo que no es discutible para uno. O somos o no somos. Aquí no hay en medio, ¿verdad? O eres frío, dice Cristo, o en Apocalipsis, o eres caliente. O eres frío o eres caliente. ¿Saben qué? Porque la tibieza la odia Dios. Y la tibieza es un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Y muchos vivimos así. Y creo que es el tiempo, ¿verdad? Y espero que de los que estamos aquí, ¿verdad?, no estemos así, ¿verdad? Yo he visto a muchos cristianos ser así. Un pie en el mundo y otro en la iglesia. Ese canto de y aquí estoy con manos alzadas vengo. Qué hermoso, a mí me gusta mucho ese. Pero muchos, acá en la iglesia, vengo con las manos alzadas. Y por acá, vengo con mis manos dispuestas a pecar. No se puede hacer eso. O servimos a Dios, ¿verdad? El mismo Cristo lo dijo, no puedes servir a dos amos, porque le quedarás mal a uno. Entonces, tenemos que definirlo en nuestra vida. Regresamos a Santiago, por favor, hermanos. Y podemos ver que Santiago pone a Dios en la misma estatura a Cristo en la misma estatura de Dios. Como igual, ¿sí? Como igual, porque Él, Cristo, es Dios. Y eso lo entendió Santiago. ¿Qué más? A las 12 tribus que están en la dispersión. Es interesante esta frase, a las 12 tribus que están en la dispersión, porque hay varios puntos de vista en este pequeño versículo. ¿Qué dicen algunos? Muchos declaran que esto es a lo que se está refiriendo, es a los judíos dispersos, ¿verdad?, que fueron dispersados por todo el mundo antes de Cristo o también en la persecución de Nerón, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Pero vamos a notar algo muy importante. Santiago le está hablando a la iglesia, a cristianos, ¿sí? Esta carta, su característica no es como la primera de Juan, no es como las de Pablo, a los Corintios, a los Gálatas. No, esta epístola es general a todas las iglesias, a cualquier iglesia. Entonces Santiago le está hablando a cristianos. Y otro punto de vista que creo que es el mejor que hay es que Santiago le está hablando a cristianos judíos que también se dispersaron cuando asesinaron a Esteban. Porque cuando asesinaron a Esteban, hubo una dispersión completa de cristianos. ¿Sí? Yo creo que eso es lo mejor. La primera tiene algo de sentido, porque también eso sucedió. Hubo muchos cristianos que se dispersaron, judíos, pero eran judíos nada más. No eran cristianos, no eran hijos de Dios. Pero cuando viene la muerte de Esteban, ahí sí corren los cristianos judíos. Porque la iglesia en ese tiempo era la mayor parte de los de la iglesia eran judíos. ¿Sí? Eran judíos. Entonces, creo que él está hablando a los judíos cristianos que se dispersaron por
por toda Asia Menor, ¿sí? Que es Turquía, Corinto y todas esas regiones, ¿verdad? Entonces, la palabra dispersión quiere decir una gran cosecha, pero eso se usó como una frase para ilustrar, ¿verdad? La diáspora, o la diáspora también se le conoce, ¿verdad? Donde se dispersaron todos los judíos o todos los cristianos. Pero lo que más me interesa es la última palabra que dijo Santiago: salud. Dice, vamos a leer, dice: Santiago, siervo de Dios, ya vimos, y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos, esta palabra salud es importante, porque a lo mejor uno puede entender que es de salud física, ¿sí? Pero en realidad el sentido griego de esta palabra es estar alegre. Alégrense. Estén alegres, estén contentos, ¿verdad? Y es importante cómo Santiago termina su salutación, ¿verdad? Y antes de entrar a sus temas, en donde nos va a hablar, dice: alégrense. Y nos dice a nosotros: alégrense. ¿Por qué? Porque paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque debemos de tener el gozo del Señor en nuestro corazón. ¿Qué le parece si usted va a hablar del gozo del Señor y está así? Sí, pues el Señor, grande, maravilloso. Pues ¿qué va a decir? Bueno, pero tú primero experiméntalo y luego me lo predicas a mí, ¿verdad? Sí. O cuando estamos cantando sí, vengo con manos alzadas, vengo, sí. Pues no, ¿verdad? Con gozo, con alegría, ¿verdad? Tenemos que alegrarnos, ¿verdad? Es más, esta palabra está en un sentido de una orden, en un imperativo, no es discutible. Gózate, alégrate. En 1 Tesalonicenses 5:16 dice: gozaos en todo tiempo. Quiere decir que debemos de reflejar el gozo del Señor. Estamos de estar alegres, ¿verdad? A lo mejor cuando estamos enfermos, pues sí estamos, y a veces estamos y pues, me siento fatal, ¿verdad? Yo hace unos días estaba enfermo y pues sí me sentía así como, híjole, así que me siento como si quisiera estar dormido todo el día. Pero yo decía, no, pero ¿para qué apapacho tanto esto? Ya estoy enfermo. Ya necesito solamente atenderme, y no por eso voy a quitarme la alegría de ir a pintar con mis hermanos, ¿verdad? Porque estuvimos pintando con el tablero el viernes, no nomás porque está enfermo, ¿verdad? Bueno, pero tampoco no digo, ¿verdad? Cuando uno está extremadamente enfermo, ¿verdad? Estar ahí, no, pues estoy enfermo, pero voy a demostrar el gozo del Señor. No, ¿verdad? Hay que ser sabios también en ese asunto. No sé si me doy a entender con el punto. ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Sí? Entonces, hermanos, es importante, estemos alegres. Estemos alegres. Vienen los demás temas para Santiago. Y Santiago te dice: alégrate. No te entristezcas. Por lo que viene. Alégrense, cristianos, por lo que viene. Por lo que les voy a decir. Es como el apóstol Pablo en la primera a los Corintios: primero los acaricia y les dice bien y les habla bonito, para ahora sí exhortarlos. Esa es una buena forma de hacerlo, y yo creo que Santiago también lo tenía de esa manera, porque al decir alégrate nos está impulsando a que tomemos todo con el gozo del Señor, con alegría, ¿sí? Hermanos, y aquí empezamos la carta de Santiago. Esto es importante, la salutación, porque si nosotros entendemos el pensamiento de Santiago cuando escribe eso, es que de aquí se desprende cómo vamos a reaccionar en los temas que siguen, ¿sí? De esto vamos, si eres un siervo, vas a decir: ok, Dios, perdóname, ¿sí?
Si eres un siervo de Cristo, vas a decir: Dios, la he regado completamente. He hecho mal. Pero ¿sabes qué? Alégrate, porque hay perdón en la sangre de Jesucristo. Alégrate, porque Dios está presto para perdonarnos. Que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, por tus bendiciones dadas a nuestras vidas. Queremos, mi Dios, que pongas el gozo en nosotros. Dice Juan que nuestra tristeza o la tristeza de los apóstoles se iba a convertir en gozo. Y mi Dios, yo creo que también nosotros, nuestra tristeza se tiene que convertir en gozo. Mi Dios, te pedimos, haznos siervos tuyos. Haznos siervos por amor a ti. Te pedimos tu dirección en toda nuestra vida. Y pedimos que tu Espíritu Santo, mi Dios, nos recorrija, nos redarguya, nos exhorte y nos reprenda. Para que tú, Señor mi Dios, nos fortalezcas y nos hagas crecer a la estatura del varón perfecto. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador, y a quien sirvo. Gracias, Dios. Amén. Amén.